se llevó a cabo un cateo por parte del Ministerio Público adscrito a la Coordinación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos. Esto fue la orden de cateo otorgada por el juez del Partido Único Penal de Cortázar. El cateo fue realizado en el domicilio ubicado en el camino de terracería conocido como calle La Isla, que conduce del rancho de la Trinidad a la comunidad de Torrecillas. El cateo fue con motivo de lograr el aseguramiento de un vehículo reportado como robado y que se encontraba en dicho lugar. Al realizar el cateo se logró el aseguramiento de varios vehículos en dicho lugar, entre ellos un vehículo Nissan modelo 2012 con placas del Estado de México, el cual tiene reporte de robo vigente el 29 de julio de este año en Cuautitlán, en el Estado de México. Un segundo vehículo de la marca Kingboard tipo tractocamión modelo 2007, el cual cuenta con reporte de robo el 19 de febrero del 2014 en la ciudad de Silao, Guanajuato. Un vehículo de la marca Ford, submarca F250 modelo 2004, con reporte de robo el 8 de enero del 2014 en la ciudad de Guandacareo, Michoacán. Un tractocamión de color azul, el cual presenta números confidenciales pulidos. Un vehículo de la marca Volvo tipo Tolva, también con el número de serie, el cual se encuentra pulido. Un semirremolque de la marca Lozano con los números confidenciales pulidos y remarcados. Una camioneta de la marca Ford en color azul, la cual tiene también sus números confidenciales alterados. Una camioneta de la marca Chevrolet de color blanco, presenta alteraciones en sus números confidenciales. Y una camioneta de la marca Chevrolet de color blanco, también con alteraciones en los números confidenciales. Fueron en total los 9 vehículos que fueron asegurados en este cateo. Así como también en este lugar se logró el aseguramiento de un arma de la marca Colt AR-15 calibre 2.23, la cual también fue asegurada junto con los vehículos, así como varios cartuchos útiles calibre 2.23, 7.62 y 40, quedando el inmueble asegurado. En la comunidad de Villagrán, a 500 metros del camino citado es donde se localizó este inmueble. Ahí se llevó para llevar a cabo el aseguramiento de un vehículo de la marca Ford, submarca 250 de color blanco, modelo 99, el cual tiene reporte de robo el 13 de julio en la ciudad de Acámbaro. También se logró el aseguramiento de un vehículo marca Nissan, tipo pick-up color azul, con placas de aquí del estado, con reporte de robo el 23 de junio del 2014 en la ciudad de Salamanca. Y se localizó también un motor marca Cummins, el cual presentaba también alteraciones en sus números confidenciales. Fueron lo que se logró en este segundo cateo también.